Federación, encabezada por la ministra Norma Piña, donó más de 10 millones de pesos al Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación entre 2021 y lo que va de 2024. De acuerdo con la información oficial que publica la revista Contralínea, el dinero público le fue entregado bajo el concepto de apoyos económicos destinados para la realización de eventos sindicales en beneficio de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. La entrega de recursos extraídos del dinero de todos los mexicanos y mexicanas se realizó, como le decía, en los últimos años, del 2021 al 2024, y me enlazo en estos momentos con la querida, admirada y respetada Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, para que nos dé más detalles sin censura. Querida Nancy, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Vicente. Buenas tardes a la audiencia de Sin Censura. Pues vaya trancazo este que publican, porque es más de lo mismo, más de estos privilegios, más de este dinero que a sus anchas han movido en el Poder Judicial, en donde los ministros siguen aferrados a que no se les toquen precisamente sus privilegios y sus dineros, querida Nancy. Sí, Vicente, fíjate que esta cifra que ya leías de estas donaciones al sindicato, pues contrastan también con los ingresos que tiene este sindicato por cuotas sindicales. Es decir, es mucho mayor la donación que le entrega cada año la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la dirigencia, supuestamente, pues para realizar eventos sindicales. De hecho, lo llama apoyos económicos destinados a la realización de eventos sindicales en beneficio de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Lo que encontramos nosotros, y de hecho le envié a la productora Cecilia de tu programa estos documentos, es que se donaron en total 10.221.105 pesos entre 2021 y 2024. Decir que tan solo en el primer trimestre de 2024 les fue entregado 2 millones de pesos. Y todo esto en un contexto, además, en el que el sindicato ha sido motor de esta digamos, angustia que se vive en las filas de trabajadores del Poder Judicial de la Federación por la reforma judicial. Una angustia que no tendría razón de ser porque se basa en realidad en mentiras. Lo que se va a reformar principalmente tiene que ver con el asunto de las dirigencias, de las cabezas, es decir, jueces, magistrados y ministros. No se va a tocar a la base trabajadora y menos a la sindicalizada. Entonces, estamos haciendo varios trabajos de investigación en torno al Poder Judicial de la Federación para tomar decisiones con información, y entre esas informaciones que hemos estado comentando pues tiene que ver con este asunto de las entregas de recursos. Esto también tiene que ver, Vicente, no hay que olvidarlo, con este esquema que ocurría también en grandes sindicatos, por supuesto, guardando las debidas proporciones, como por ejemplo lo que pasaba con el sindicato petrolero en los años priistas, ¿no? Que se entregaban, pero ahí sí miles de millones de pesos a la dirigencia sindical, incluso recordar que el Pemex Gate pues es más de 1.500 millones de pesos los que transfiere la empresa al sindicato para después trasladarlos a todo este tema de la campaña electoral de Francisco Labastida en aquellas elecciones de 2000. Pero son esquemas que prevalecen, y en este caso, pues si bien no estamos hablando de miles de millones de pesos, seguimos hablando de dinero público. Estos 10.2 millones de pesos son dinero del pueblo de México y es la forma en cómo no se deben de gastar estos recursos. En esta revisión que hicimos también estuvimos viendo cuánto es lo que obtiene este sindicato por las cuotas que son descontadas a los trabajadores del propio Poder Judicial de la Federación. Y nada más para hacer el contraste, te decía yo que en el primer trimestre de 2024 al sindicato la Suprema Corte le transfirió 2 millones de pesos por estas ayudas o donaciones, y en el
digamos que en los primeros meses de 2024, porque de hecho es en el primer semestre, lo que recibió por cuotas sindicales es apenas 832,769 pesos. Entonces ahí ya vemos la variación, reciben más por estas donaciones que por cuotas sindicales. En 2023 pasó más o menos lo mismo, la donación de la Corte ascendió a 2,909,854 pesos en total todo ese año, más 1,860 pesos en materiales de oficina, y en contraste por cuotas sindicales recibió 1,603,646 pesos, nada más para que veamos la diferencia de los ingresos que obtiene por una parte por cuotas sindicales y por otra por la vía de estas donaciones. Además, por si no fuera poco, Vicente, revisamos otro asunto que se está lanzando justamente en el contexto de la discusión de la reforma electoral. El 11 de julio, junto con la dirigencia sindical, el Consejo de la Judicatura Federal lanzó una campaña para ahí sí proteger ya privilegios a costa del erario. Se trata de un programa extraordinario de retiros al Fondo de Reserva Individualizado 2024, que es un equivalente para personal sindicalizado de lo que se conoce como seguro de separación individualizada. ¿Y en qué consiste? Pues básicamente en que a este fideicomiso le pueden pedir dinero los trabajadores sindicalizados a partir de esta fecha, 11 de julio y hasta el 31 de octubre, pues para supuestamente atender la crisis económica que están viviendo. O sea, nuevamente en el escándalo, como si realmente estuvieran en riesgo sus derechos laborales, cosa que no es así. ¿Y por qué lo digo, Vicente? Porque además programas similares sí se han lanzado en época de crisis. Se lanzó en un primer momento durante la pandemia de COVID-19 para apoyar la economía de las familias de trabajadores sindicalizados del Poder Judicial de la Federación, y se lanzó también en el periodo o este momento tan trágico que se vivió con el huracán Otis, particularmente, que pues afectó a población de Guerrero, de los municipios de Acapulco y de Coyuca de Benítez. Entonces lanzan ahora como si se estuviera en una crisis similar, porque justo es la idea que intentan que se establezca en el imaginario de las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, de que se encuentran en un momento muy crítico por la reforma al Poder Judicial de la Federación, y entonces abren esta posibilidad para que se tenga o pidan pues este recurso al Fondo de Reserva Individualizado 2024, que forman parte pues de todos estos fideicomisos que tiene el Consejo de la Judicatura, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues eso es lo que estamos presentando en este trabajo, Vicente. Mi querida Nancy, porque nosotros, porque los medios independientes nos hemos dado a la tarea de hacer la chamba que no hacen los medios corporativos. Es una rayita más al tigre, Nancy, por todo lo que has destapado, por lo que han destapado ustedes desde la revista, con estos dineros que manejan a su antojo, desde los fideicomisos, desde los lentes, desde el vestuario, desde arreglo de casas, en fin, de todo. Es una rayita más al tigre, y todavía siguen con sus intentos, sus esfuerzos para que no haya una reforma judicial, querida Nancy. Sí, Vicente, y fíjate que lo más grave, o sea, es que todo es grave, ¿no? Porque aquí estamos hablando de una apropiación indebida de los dineros del pueblo, pero también lo más grave tiene que ver con sus decisiones, con lo que daña directamente a la sociedad. Y en este recuento que hemos estado haciendo en estas investigaciones, nuestra compañera reportera Anaí del Ángel publica también esta semana que el cártel más beneficiado por las liberaciones y también por algunos amparos a presuntos delincuentes del crimen organizado, pues es el cártel Jalisco Nueva Generación, que se posiciona justamente como
el más beneficiado por estos beneficios procesales que vienen de jueces, magistrados y en algunos casos incluso de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No solo porque liberaron al segundo al mando de este cártel Jalisco Nueva Generación o por los beneficios a los dos hermanos, ¿no? Tony Montana y también el Rodo, que fueron liberados por jueces y magistrados, sino porque en general es el que en su estructura pues ha tenido más beneficios. O sea, de nada sirve que los detenga la Fiscalía General de la República en conjunto con las autoridades federales si al final los dejan en la calle. El caso más dramático, pues sí tiene que ver con el Rodo, que nada más estuvo una semana en prisión y que incluso pues prácticamente tronándole los dedos a no solo a la Fiscalía General de la República, sino al penal de alta seguridad donde estaba recluido, pues que se liberara incluso en un sábado, ¿no? Lo que decía hoy también el presidente López Obrador de los famosos sabadazos. Pues eso es lo que más daña y en general eso es lo que tenemos que estar analizando, lo que tenemos que tener en el radar. En estos beneficios a presuntos delincuentes no solo destaca que en primer lugar es el cártel Jalisco Nueva Generación, que es uno de los más violentos, que está en 30 de 32 entidades federativas, con una presencia terrible, sobre todo en la zona de Jalisco, que ha sido señalado por cooptar, más bien secuestrar a jóvenes, ¿no? Para obligarlos a estar dentro de las filas del narcotráfico, que también es ubicado como el autor del asesinato de esos 8 jóvenes que trabajaban en un call center. En fin, todas estas olas de violencia. También hay otros cárteles que han sido igualmente beneficiados. En segundo lugar se ubica el cártel de Sinaloa, pero también no olvidar lo que pasó con el cártel Santa Rosa de Lima, que una vez que se libera al hijo del marro, pues este personaje empieza una ola de violencia nuevamente en Guanajuato. Entonces, eso es lo que daña de forma directa a las familias. Y aquí es donde vemos la hipocresía total de Norma Piña, la ministra presidenta del Poder Judicial de la Federación, cuando dice hay que poner en el centro a las víctimas. Pues estas decisiones de jueces y magistrados, evidentemente, Vicente, lo que menos hacen es poner en el centro a las víctimas de la violencia. Y decir que ella ponía como ejemplo cuando llama supuestamente a este diálogo a la doctora Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, y al propio presidente López Obrador, como si no existiera un parlamento abierto, pues dice que tiene la experiencia de haber tenido contacto con las madres buscadoras. Pues, ¿quién crees que genera esta ola de desapariciones? El cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, el cártel Santa Rosa de Lima, todos los grupos criminales a los que viene beneficiando sistemáticamente el Poder Judicial de la Federación. Él es el que genera estas tragedias familiares, es el que da origen a estas madres buscadoras. Entonces, ¿de qué hablan, no? Cuando dicen que ellos están luchando por una justicia o por administrar la justicia en el país. Pues la verdad que no. Y a esto se suma pues otra serie de digamos, de ilegalidades o de criminalidad dentro del propio Poder Judicial de la Federación. Lo decía hoy el presidente López Obrador, este golpe de Estado técnico que se maquinó desde la cúpula del Poder Judicial de la Federación. El presidente hoy mencionó la cena del 12 de diciembre, donde participa directamente la ministra Norma Piña, donde participa el ministro que traicionó al Movimiento de Transformación junto con Margarita Ríos Farjat, Luis González Alcántara Carrancá. Fue en su casa esa cena donde participó Alito Moreno y se presionó a 3 magistrados electorales para que pues de alguna manera incidieran en el proceso electoral que acabamos de vivir, no se lograra el plan C y todo lo que ya conocemos, pues es parte de la misma maquinaria podrida de corrupción del Poder Judicial de la Federación, Vicente. Pues estamos al pendiente del trabajo que están realizando desde la investigación, desde la honestidad y la independencia, querida Nancy. Siempre nuestro reconocimiento, nuestra admiración, nuestro saludo también para el director de la revista, el querido Miguel Vadillo. Y si me permites pedirlo,
¿por qué no cerramos invitando a esta audiencia que también aprecia lo que haces, lo que dices, lo que expones, para que te sigan, para que estén al pendiente del trabajo que están realizando en la revista, Nancy? Te agradezco mucho, Vicente, por este comercial y pues sí, lo aprovechamos con todo gusto. Estamos en www.contralinea.com.mx, además en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube nos encuentran como Contralínea. En ambas redes tenemos nuestro programa en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana y también estamos en TikTok, en X y en Instagram como Contralínea, y a mí me encuentran en la red social X como Nancy arroba, no, más bien arroba Nancy-contra, y listo, Vicente, pues ya, creo que no me faltó nada. Eso, mi querida Nancy, ya sabes que se te aprecia, se respeta y se te admira. Nancy, estamos al pendiente. Muchas gracias, Vicente, buena tarde, un abrazo. Nos vemos pronto. Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, hablando con nosotros sin censura.